Mi nombre es Raúl, tengo 49 años y desde hace más de 20 trabajo como chofer de autobús de carretera. No elegí este trabajo por gusto, sino porque era lo que había cuando formé mi familia. Con el tiempo, la carretera se volvió rutina. Aprendí a manejar el cansancio, el sueño, los pasajeros difíciles y los silencios largos de la madrugada. Nunca fui de creer en historias raras. En los patios siempre hay alguien exagerando cosas por aburrimiento o por querer llamar la atención. Yo siempre pensé lo mismo, todo tiene una explicación. Hasta aquella noche. En ese entonces cubría una ruta nocturna entre Querétaro y San Luis Potosí. Un trayecto largo, recto en algunos tramos, oscuro en otros, con kilómetros donde no hay casas, ni tiendas, ni señal de teléfono. La clase de carretera que te obliga a concentrarte solo en manejar y contar las horas. Salimos poco después de las 11 de la noche. El autobús iba a medio cupo. Gente cansada, la mayoría dormida antes de salir de la ciudad. El cobrador, Héctor, revisó los boletos como siempre y cerró la puerta. Todo normal. La primera hora transcurrió sin problemas. El motor sonaba parejo, el clima estaba tranquilo y el tráfico era casi inexistente. Yo manejaba en automático, con la mirada fija al frente y revisando los espejos por costumbre. La primera parada fue en un paradero sencillo a la orilla de la carretera. No era una terminal, solo un punto autorizado donde a veces sube alguien más. Frené, se abrió la puerta y subió un hombre. No hizo ruido. No habló. Solo entregó el boleto y caminó por el pasillo. Vestía ropa oscura, nada llamativa, y llevaba una mochila pequeña colgada del hombro. Se sentó más o menos a la mitad del autobús, del lado izquierdo, en el asiento 15. Seguimos camino. No pensé más en él hasta varios kilómetros después, cuando sentí esa incomodidad rara, difícil de explicar. No era miedo. Era como una presión leve en el pecho, una sensación de que algo no encajaba del todo. Miré el espejo interno. La mayoría de los pasajeros dormía, cabezas recargadas, cuerpos relajados. Todos, menos él. El hombre estaba completamente erguido, mirando al frente, inmóvil. No se movía con las curvas. No acomodaba la mochila. No cerraba los ojos. Pensé que tal vez estaba nervioso o enfermo. Nada grave. Seguimos avanzando. En la siguiente parada bajaron 2 personas. Héctor marcó los boletos y volvió a sentarse. Miré de nuevo el espejo. El hombre seguía ahí, exactamente igual. ¿Lo viste?, me preguntó Héctor en voz baja. ¿A quién? Al del asiento 15, no se ha movido desde que subió. Déjalo, respondí. Mientras todo esté en orden. Eso creí. Más adelante, con la carretera cada vez más vacía y oscura, noté algo que me puso en alerta. Por el reflejo del espejo, vi que el hombre me estaba mirando. No fue de golpe. Fue lento. Como si hubiera esperado el momento exacto. Sostuvo la mirada durante varios segundos. No había expresión en su rostro. Ni enojo, ni curiosidad. Nada. Volví la vista al camino. Me dije que era cansancio, que no tenía sentido darle importancia. Pero el ambiente dentro del autobús ya no se sentía igual. En la siguiente parada oficial, bajaron más pasajeros. El autobús quedó casi vacío. Héctor empezó a contar los boletos y frunció el ceño. Raúl, algo no cuadra. ¿Qué cosa? Según los boletos activos, deberían quedar 6 pasajeros. Miré el espejo. Conté 7. Revisa otra vez, le dije. Él volvió a contar, lento, con cuidado. Son 6 boletos, pero hay 7 personas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Y el del asiento 15? No aparece en el sistema, dijo. Es como si nunca hubiera subido. Eso es imposible, respondí. Tú mismo recibiste el boleto. Héctor negó con la cabeza. No lo tengo. No está marcado. No existe. En ese momento, el hombre giró la cabeza ligeramente hacia atrás, como si hubiera escuchado la conversación. No habló. Solo miró. Decidí actuar como indica el protocolo. En la siguiente parada le pediríamos que bajara para aclarar la situación. Cuando llegamos, abrimos la puerta. Señor, dije con voz firme, necesitamos que descienda un momento. No reaccionó. Señor, repitió Héctor, acercándose, necesitamos verificar su boleto. Silencio.
Los demás pasajeros observaban incómodos, nadie decía nada. Señor, por favor, insistí. Héctor dio un paso más y se detuvo en seco. Raúl, susurró, el asiento está vacío. Miré el espejo. No había nadie. Nadie pasó por el pasillo. Nadie bajó. Nadie se movió. Simplemente, ya no estaba. Revisamos el baño. Revisamos el pasillo. Revisamos el autobús completo en la siguiente terminal. Nada. Seguimos el viaje en completo silencio. Al final del turno, reporté lo ocurrido. El supervisor me escuchó serio, sin interrumpir. Ese asiento ha dado problemas antes, dijo. ¿Qué tipo de problemas? Choferes que cuentan mal. Pasajeros que no aparecen en los registros. ¿Y por qué sigue en uso? Suspiró. Porque no siempre aparece. Desde aquella noche, nunca volví a manejar igual. Siempre cuento pasajeros más de una vez. Siempre reviso el espejo aunque sepa que no debería. Y cada vez que manejo de madrugada, evito mirar demasiado tiempo el asiento 15. Porque aprendí algo que nadie te enseña cuando empiezas este trabajo. En la carretera, no todos los que suben al autobús viajan para llegar. Algunos solo necesitan seguir un poco más. Y cuando bajan, uno nunca está completamente seguro de que se hayan ido. Mi nombre es Claudia Herrera, tengo 46 años y durante casi 15 he viajado constantemente en autobús por motivos de trabajo. No soy turista, no viajo por gusto. Trabajo como representante de ventas y paso más tiempo en carretera que en mi propia casa. Por eso conozco bien las rutas, los horarios y, sobre todo, las paradas. Cuando viajas tanto, aprendes a notar cuando algo no está bien. Esta historia ocurrió en un trayecto nocturno entre León y Aguascalientes, una ruta que hice decenas de veces. Siempre el mismo horario, siempre la misma empresa, casi siempre el mismo tipo de pasajeros. Nunca me había pasado nada fuera de lo normal. Hasta esa noche. Salimos poco después de las 10. El autobús iba casi lleno, pero el ambiente era tranquilo. Gente cansada, algunos jóvenes con audífonos, señoras mayores acomodándose para dormir. Me senté del lado derecho, cerca de la ventana, más o menos a la mitad del autobús. Todo parecía normal. Después de una hora de camino, las luces de la ciudad quedaron atrás y entramos en ese tramo largo de carretera oscura donde solo se ven los reflejos de los señalamientos y el movimiento constante del asfalto bajo los faros. Yo ya estaba medio dormida cuando sentí que el autobús empezó a reducir la velocidad. Miré por la ventana buscando reconocer el lugar. Pensé que era una parada habitual, pero no vi nada. Ni luces, ni letreros, ni casas. El autobús se detuvo. La puerta se abrió con su sonido seco y metálico. Nadie se levantó. Pensé que era una pausa técnica, quizá el chofer revisando algo. Pero entonces escuché pasos. Varias personas comenzaron a levantarse y a caminar hacia la salida. Eso me llamó la atención. Eran 5 personas. Todas bajaron en silencio. No hablaron entre ellas, no se despidieron, no preguntaron nada. Simplemente descendieron y se alejaron unos pasos de la carretera, perdiéndose en la oscuridad. La puerta se cerró. El autobús volvió a avanzar. Sentí un escalofrío. No recordaba ninguna parada en ese punto. Nunca. Y yo conocía bien esa ruta. Miré a mi alrededor esperando alguna reacción, pero nadie parecía sorprendido. Algunos pasajeros dormían, otros seguían viendo el celular como si nada hubiera pasado. Me incliné hacia la mujer sentada delante de mí. Disculpe, le dije en voz baja, ¿esa parada es nueva? Ella me miró confundida. ¿Cuál parada? ¿Dónde bajaron esas personas hace un momento? Frunció el ceño. Aquí no ha parado, respondió. Apenas vamos por el kilómetro 70. Sentí que el estómago se me encogía. Sí paró, insistí. Bajaron varias personas. Negó con la cabeza. Yo no vi nada. Pensé que quizá estaba medio dormida, que mi mente había mezclado recuerdos. Intenté tranquilizarme, pero algo dentro de mí no estaba bien. Minutos después, el autobús volvió a reducir la velocidad. Esta vez yo estaba completamente despierta. De nuevo, se detuvo en medio de la nada. De nuevo, la puerta se abrió. Y esta vez, más personas se levantaron. Conté 6. Pasaron junto a mí. Sus rostros estaban serios, cansados.
Nadie hablaba. Bajaron y caminaron hacia el mismo punto oscuro, alejándose del camino. El chofer no dijo nada. El cobrador no anunció nada. La puerta se cerró. Esto no es normal, murmuré. Me levanté y caminé hacia el frente, buscando al cobrador. Disculpe, le dije, ¿qué parada es esta? Me miró con extrañeza. No hicimos ninguna parada, señora. Claro que sí, respondí. Ya bajaron varias personas 2 veces. Suspiró, visiblemente incómodo. Señora, nadie ha bajado desde la última terminal. Sentí frío. Entonces, ¿por qué el autobús se detuvo? Por el tráfico, respondió rápido. Nada más. Pero no había tráfico. La carretera estaba completamente vacía. Regresé a mi asiento con el corazón acelerado. Miré a los lados. Empecé a notar algo peor. Había menos gente. Asientos que al inicio del viaje estaban ocupados ahora estaban vacíos. Bolsas que ya no estaban. Chaquetas olvidadas en los respaldos. Personas que yo recordaba claramente, ya no estaban. En la siguiente parada oficial, bajé de inmediato. Mis piernas temblaban. Busqué al supervisor y le conté todo. Me escuchó en silencio. ¿Está segura de lo que vio?, preguntó. Completamente. Revisaron la lista de pasajeros. Según el registro, nadie había bajado antes de esa parada. ¿Y los que faltan?, pregunté. Había más personas. El hombre negó con la cabeza. Este autobús salió con este número exacto de pasajeros. Esa noche no dormí. Días después, por curiosidad, hablé con otro chofer de esa ruta. Cuando le conté lo ocurrido, bajó la voz. A veces, me dijo, el autobús se detiene donde no debe. ¿Por qué? Porque no todos los que suben viajan para llegar. Desde entonces, cada vez que viajo de noche, hago algo que antes nunca hacía. Cuento a las personas cuando subo. Y vuelvo a contarlas antes de bajar. Porque aprendí algo en esa carretera. Hay paradas que no están en la ruta. Pero aún así, algunos pasajeros siempre saben cuándo bajar. Mi nombre es Jorge Salinas, tengo 53 años y soy chofer de autobús de carretera desde los 22. He pasado más de la mitad de mi vida manejando de noche, cruzando estados, cargando historias que nunca cuento en voz alta. La carretera te enseña muchas cosas, pero sobre todo te enseña a no hablar de lo que no entiendes. Durante años pensé que ya nada podía sorprenderme. Esa idea se rompió una madrugada en la ruta entre Zacatecas y San Luis Potosí, en un tramo largo y solitario donde el asfalto parece no terminar nunca. No era una ruta peligrosa, pero sí silenciosa. Demasiado. Salí poco después de la medianoche. El autobús iba con pocos pasajeros, la mayoría dormida desde el inicio. El clima estaba estable, sin lluvia ni viento. Todo parecía una noche normal de trabajo. Avancé durante más de 1 hora sin incidentes. La carretera estaba prácticamente vacía. Solo el sonido constante del motor y la línea blanca avanzando bajo los faros. Fue entonces cuando vi las luces. Al principio pensé que era un camión de carga. 2 faros altos acercándose en sentido contrario. Nada raro. Pero conforme se aproximaba, algo no encajaba. Era un autobús. Lo reconocí por la silueta, por la altura, por la forma del parabrisas y por los colores. Era de la misma empresa. Eso ya era extraño. Ese horario no tenía cruces programados en ese tramo, mucho menos con unidades de la misma línea. Reducí un poco la velocidad, atento. Cuando pasó junto a mí, sentí un escalofrío inmediato. El autobús iba completamente vacío. No había pasajeros. No había chofer visible. No había cobrador. Las luces interiores estaban apagadas, pero la cabina estaba lo suficientemente iluminada como para ver que no había nadie. Aún así, el autobús seguía avanzando. Lo vi pasar por el espejo retrovisor. Siguió su camino, estable, como si alguien lo estuviera conduciendo. No puede ser, murmuré. Pensé que quizá había visto mal. Cansancio, reflejos, mente jugando malas pasadas. Seguí adelante tratando de olvidar el asunto. Pero no pude. Minutos después, el radio se encendió solo. «Unidad 314», dijo una voz distorsionada. Era mi número. Tomé el micrófono con cuidado. «Aquí la 314», respondí. «Adelante». Silencio.
El radio volvió a chillar. ¿Ya lo viste?, preguntó la voz. Tragué saliva. ¿A quién? Al que va vacío. Miré los espejos. La carretera seguía desierta. No sé de qué hablas, dije. Nunca viene lleno, continuó la voz. Solo parece. El radio se apagó de golpe. Sentí el corazón acelerarse. Ajusté el volumen, intenté cambiar de canal. Nada. Solo estática. Continué manejando, con los músculos tensos, revisando los espejos más de lo normal. Unos kilómetros adelante, vi algo que me obligó a frenar ligeramente. Un autobús estaba detenido en el acotamiento. Era el mismo. Misma unidad. Mismos colores. Misma línea. Las luces estaban apagadas. La puerta delantera abierta. No había nadie alrededor. Pasé despacio, sin detenerme. Miré hacia el interior. Vacío. Pero cuando lo dejé atrás, el radio volvió a encenderse. Aquí se quedan, dijo la voz. Los que no bajan a tiempo. Apreté el volante con fuerza. ¿Quién eres?, pregunté, sin saber por qué. Hubo una pausa larga. Yo también manejaba, respondió. Por esta ruta. ¿Y ahora? El sonido del radio se volvió más bajo, más lejano. Ahora, aviso. El radio murió definitivamente. No volví a ver el autobús detenido. El resto del camino lo hice en completo silencio, sin música, sin radio. Solo yo y la carretera. Cuando llegué al destino, ya amaneciendo, le conté lo ocurrido a un chofer antiguo, de esos que ya no hacen ruta pero siguen rondando la terminal. No se sorprendió. Ese autobús, dijo, aparece cuando la carretera está demasiado sola. ¿Qué significa? Me miró fijo. Que alguien olvidó bajarse. Desde ese día, cuando cruzo ese tramo de madrugada, hago algo que antes nunca hacía. Miro bien el autobús que viene de frente. Y agradezco si va lleno. Porque en la carretera aprendí una cosa. Los autobuses vacíos no siempre están regresando. Mi nombre es Héctor Lozano, tengo 44 años y durante casi 10 trabajé como cobrador de autobús de carretera. No es un trabajo que muchos elijan, pero es honesto. Pasas horas de pie, revisando boletos, resolviendo problemas pequeños y lidiando con gente cansada. Con el tiempo, aprendes a reconocer cuando algo no está bien. Esta historia ocurrió cuando cubría rutas nocturnas entre Guadalajara y Colima, un trayecto largo, caliente durante el día y silencioso por la noche. El autobús que usábamos era viejo, pero confiable. Al menos eso creíamos. Todo empezó con quejas pequeñas. Al principio no les dimos importancia. Pasajeros que pedían cambiarse de lugar, decían que sentían frío, mareo o una presión rara en el pecho. Nada grave. Cosas normales en viajes largos. Pero había un detalle que se repetía. Siempre era el asiento 17. ¿Me puedo cambiar?, preguntaban. No me siento bien aquí. Al principio pensábamos que era coincidencia. Luego empezó a ser demasiado frecuente. Un señor bajó pálido, sudando, diciendo que no aguantó ni media hora. Una mujer mayor dijo que sentía como si alguien estuviera sentado muy cerca. Un joven se levantó molesto asegurando que alguien le estaba respirando en la nuca. Yo revisaba. No había nadie. El asiento estaba junto a la ventana, a la mitad del autobús. Nada especial. No estaba roto, no vibraba, no tenía defecto visible. Una noche decidí observar con más atención. Salimos poco antes de las 11. El autobús iba medio lleno. Yo iba marcando boletos cuando una mujer se sentó en el asiento 17. Parecía tranquila. No habían pasado ni 20 minutos cuando se levantó. ¿Está ocupado otro lugar?, me preguntó. Aquí me siento muy incómoda. ¿Qué le pasa?, pregunté. Dudó un segundo. Siento frío, pero solo de este lado. Le conseguí otro asiento. Cuando regresé al pasillo, miré el 17. Vacío. Pero tuve la sensación clara de que no lo estaba. En viajes siguientes empecé a notar algo más. Cada vez que el asiento 17 quedaba libre, nadie quería sentarse ahí. No porque supieran algo, sino porque, sin razón clara, lo evitaban. Una madrugada, un pasajero se sentó ahí por error. Apenas arrancamos, se giró hacia mí. Oiga, ¿ya alguien se bajó de aquí? No, respondí. ¿Por qué? Porque este asiento está tibio.
Sentí un escalofrío. Decidí revisar los registros del autobús. No por miedo, sino por curiosidad. En la empresa llevamos un control de incidentes, mareos, reclamos, accidentes. El número 17 aparecía más veces de lo normal. Finalmente, hablé con un chofer viejo, de esos que ya no manejan de noche. Ese asiento, me dijo, antes no era el 17. ¿Cómo que no? Cuando el autobús era nuevo, ese lugar estaba numerado diferente. ¿Y qué cambió? Bajó la voz. Ahí murió un pasajero. Según él, años atrás, un hombre sufrió un infarto durante el trayecto. Murió sentado, sin que nadie lo notara hasta llegar al destino. El autobús siguió su ruta con él ahí. ¿Y nadie hizo nada? Pregunté. Le cambiaron el número al asiento, respondió. Pensaron que así se olvidaba. Esa misma noche me tocó el turno. El asiento 17 iba vacío. Durante el trayecto, mientras revisaba boletos, sentí algo extraño. Como si alguien estuviera parado muy cerca de mí. Giré rápido. Nada. Seguí caminando. Minutos después, escuché una voz baja, casi un susurro. ¿Ya llegamos? Me giré. El asiento 17 seguía vacío. Me quedé congelado. ¿Hola? Dije, sin saber por qué. Nadie respondió. El resto del viaje lo hice sin mirar ese asiento. No quería confirmar lo que ya sospechaba. Al llegar al destino, el chofer me preguntó por qué estaba tan pálido. No le respondí. Desde ese día, el asiento 17 se mantiene siempre bloqueado en los turnos nocturnos. Nadie se sienta ahí. Y aún así, a veces, cuando el autobús va en silencio, se escucha una respiración suave. Justo desde ese lugar. Porque en la carretera aprendí algo. No todos los pasajeros bajan cuando el viaje termina. Mi nombre es Ricardo Alvarado, tengo 47 años y trabajo como chofer de autobús de carretera desde hace más de 20. A lo largo de los años he llevado de todo: estudiantes, familias completas, gente desesperada, personas que solo quieren dormir hasta llegar. He aprendido a no meterme en lo que no me corresponde y a cumplir las reglas, aunque a veces la realidad te obliga a romperlas un poco. Esta historia ocurrió en una ruta nocturna entre Puebla y Veracruz, un trayecto largo, húmedo, con muchos tramos oscuros y pocas paradas intermedias. No era una noche complicada. El clima estaba tranquilo y el autobús salió casi lleno. Todo iba normal hasta que subió el niño. No tendría más de 7 u 8 años. Subió en una parada pequeña, acompañado por una mujer que dijo ser su tía. Entregó los boletos, pidió que el niño se sentara junto a la ventana y explicó que bajaría en la siguiente terminal, donde alguien lo estaría esperando. No era lo ideal, pero tampoco era algo raro. Muchas familias viajan así. El niño no hablaba. Solo miraba alrededor con atención, como si fuera su primera vez en un autobús. Cuando la mujer bajó, me miró por el espejo y levantó la mano en señal de despedida. El niño no respondió. Seguimos camino. Pasaron los minutos y empecé a notar algo extraño. Cada vez que miraba el espejo, el niño estaba despierto. No dormía. No se movía. No jugaba con nada. Solo miraba hacia el frente. Pensé que estaba nervioso. Me acerqué en una parada para preguntarle si estaba bien. ¿Todo bien?, le dije. Asintió con la cabeza. ¿Te sientes mal?, negó. ¿Sabes dónde te bajas? Tardó unos segundos en responder. ¿Dónde se baja ella?, dijo finalmente. ¿Quién? La señora. Miré el asiento vacío a su lado. Ella ya se bajó. El niño no respondió. Solo volvió a mirar al frente. El ambiente dentro del autobús empezó a sentirse raro. Algunos pasajeros se giraban a verlo, incómodos. Una mujer me preguntó en voz baja si el niño venía solo. No, respondí. Lo están esperando. No estaba tan seguro. En la siguiente terminal, bajaron varios pasajeros. Busqué con la mirada a alguien que preguntara por él. Nadie. ¿Aquí te bajas?, le pregunté al niño. Negó lentamente. Ella dijo que todavía no. ¿Quién dijo? La señora. Sentí un escalofrío. Decidí revisar los boletos otra vez. El boleto del niño estaba marcado hasta la terminal final, pero el de la mujer no aparecía en el sistema. Era como si nunca hubiera existido. Durante el resto del viaje, el niño no se movió de su asiento. No pidió ir al baño.
No tuvo hambre. No durmió. Solo miraba al frente. Cuando finalmente llegamos al destino, el autobús quedó casi vacío. Me acerqué. «¿Ya llegamos?», le dije. «Alguien debe estar esperándote». El niño levantó la mirada por primera vez. «Aquí no es», dijo. «Yo solo acompaño». «¿Acompañas a quién?». Miró hacia el pasillo. «A los que no saben bajarse». Sentí que el aire me faltaba. «¿Dónde están tus papás?», pregunté, intentando mantener la calma. El niño se levantó del asiento. «Ellos ya llegaron», respondió. Y caminó hacia la puerta. No lo vi bajar. Cuando revisé el pasillo, el asiento estaba vacío. Revisamos el autobús completo. Baño, cajuela, nada. El supervisor llamó a la central. No había registro de ningún niño viajando solo en esa unidad. Desde esa noche, nunca más acepto menores sin acompañante. Y cada vez que veo un asiento vacío donde debería haber alguien, pienso en el niño. Porque entendí algo en esa carretera. A veces, los que viajan solos no son los que más compañía necesitan. Mi nombre es Oscar Molina, tengo 39 años y trabajo como chofer de autobús de carretera desde hace poco más de 5. No soy veterano como muchos colegas, pero tampoco novato. Ya había manejado de noche, ya conocía el cansancio y el silencio de las rutas largas. Aún así, esa noche entendí que la experiencia no siempre sirve de protección. La ruta era entre Monterrey y Ciudad Victoria, un trayecto que combina tramos rápidos con zonas largas y oscuras, donde la carretera se siente aislada incluso durante el día. De noche, el silencio es absoluto. Salimos cerca de las 11. El autobús iba casi lleno. Familias, trabajadores, gente que dormía apenas sentó. Yo manejaba tranquilo, atento, con el radio encendido bajo, solo para romper el silencio. Todo marchó normal durante la primera hora, hasta que pasamos por el kilómetro 146. No ocurrió nada grande. No hubo frenazos, ni gritos, ni luces extrañas. Solo un detalle pequeño, el radio falló. Un ruido seco, estática, y luego silencio. Golpeé el tablero suavemente. Pensé que era una falla común. Seguimos. Unos minutos después, una pasajera se levantó y se acercó. «Disculpe», me dijo, «¿siempre hace frío aquí?». «¿Aquí dónde?», pregunté. «En este tramo», respondió. Sentí como si alguien abriera una ventana. Antes de responder, el radio volvió a encenderse solo, y se apagó de nuevo justo cuando pasábamos otra vez por una señal del kilómetro 146, esta vez del lado contrario. Sentí un ligero malestar, pero seguí. Minutos después, el cobrador se acercó. «Oscar», me dijo, «una señora dice que escuchó que alguien la llamó por su nombre». «¿Quién?». «No sabe. Dice que fue desde atrás». Miré el espejo interno. Los pasajeros estaban quietos. Algunos dormían. Otros miraban al frente, tensos. Al acercarnos de nuevo al kilómetro 146, algo más ocurrió. Las luces interiores parpadearon. Solo una vez. El autobús no se detuvo. El motor seguía parejo. Pero el ambiente cambió. El aire se sentía pesado, como si costara más respirar. Un hombre gritó desde atrás. «Oigan, ¿quién se sentó aquí?». «¿Qué pasa?», preguntó el cobrador. Este asiento estaba vacío, y ahora está caliente. Tragué saliva. Seguimos avanzando. Al pasar una vez más por el mismo tramo, porque la carretera hace una curva larga que vuelve a cruzar el kilómetro, escuché claramente algo que me heló la sangre. Un susurro. No venía del radio. No venía de los pasajeros. Venía del pasillo. Todavía no. Apreté el volante. ¿Escucharon eso?, pregunté. Nadie respondió. Pero vi algo peor por el espejo. Una fila de asientos parecía ligeramente hundida, como si alguien estuviera sentado, aunque no se veía a nadie. «No pares», me dijo el cobrador en voz baja. «No te detengas aquí». «¿Qué es este lugar?», pregunté. Dudó unos segundos. «Los choferes viejos dicen que aquí hubo un accidente hace años. Un autobús que nunca llegó completo». «¿Qué pasó?». «Nunca se supo cuántos bajaron, ni cuántos siguieron. El resto del trayecto lo hice sin radio, sin hablar, sin mirar atrás más de lo necesario.
El ambiente solo se alivió cuando pasamos varios kilómetros más adelante y las luces interiores dejaron de fallar. Al llegar al destino, los pasajeros bajaron rápido, en silencio. Nadie comentó nada. Cuando el autobús quedó vacío, hice una última revisión. Todo parecía normal, excepto por un detalle. En la lista de pasajeros, aparecían 3 nombres más de los que habían bajado. Desde esa noche, siempre reduzco la velocidad antes del kilómetro 146. No por precaución, sino por respeto. Porque en la carretera aprendí algo que nadie te advierte cuando empiezas. Hay tramos donde el viaje no termina para todos. Y mientras sigas avanzando, algunos siguen contigo. Si llegaste hasta aquí, es porque estas historias te atraparon. Relatos contados por personas comunes, en carreteras reales, en viajes donde no todos llegan igual. Ahora queremos saber de ti. ¿Has vivido algo extraño viajando en autobús, en carretera o de noche? ¿Te pasó algo que nunca pudiste explicar y que aún hoy recuerdas? Envíanos tu relato. Puede ser tu historia o la de alguien cercano. Aquí la contaremos con respeto, tal como ocurrió. Y si te gustan este tipo de relatos reales, suscríbete al canal, porque cada semana compartimos nuevas historias que no siempre aparecen en las noticias, pero que dejan marca. Déjanos tu like, eso ayuda mucho a que el canal crezca y a que más personas se animen a contar lo que vivieron. Y comenta aquí abajo cuál de estos relatos te impactó más. Porque a veces, leer los comentarios es tan inquietante como escuchar la historia. Nos escuchamos en el próximo viaje.